Los linfos también, por supuesto, están por aquí, ¿no? Bueno, hay neutrófilos, hay dendríticas. Los linfos B también están aquí. Sí, miren, linfos B. Y por supuesto comienzo a encapsular esto, ¿no? Primero formando una capa fibrosa con fibroblastos y segundo, pues, con calcio, calcificando el fibroma. Súper importante. Muy bien, muy bien. Dijeron cosas muy importantes. Eso, eh, ya. La tuberculosis, ¿no? El treponema pallidum, que es la sífilis, los hongos, la cándida, la tuberculosis, muy importante. Pero los granulomas no solo están en infecciones, están en enfermedades autoinmunes, enfermedad de Crohn, la enfermedad inflamatoria intestinal, la artritis reumatoidea, la sarcoidosis, ¿sí? Y vamos bien, chicos. ¿Qué más les puedo preguntar de aquí? Ya, ¿cuáles son las moléculas que causan fiebre? ¿Cuáles son los pirógenos endógenos? Vamos, ¿quién no? ¿A quién no le pregunto? Emily, mi querida Emily, por favor, cuéntame, ¿cuáles son las moléculas que causan fiebre? ¿Y dónde actúan? Ok, Cami, El TNF y el IL-1 y el IL-6 en el encéfalo. NF, IL-1 e IL-6, ya en el encéfalo. Una región más específica, ¿en qué parte del cerebro? En el hipotálamo. Perfecto, hipotálamo. Muy bien, Cami, muy bien, Pau, en el hipotálamo. Estas moléculas son pirógenas, ¿no? Causan fiebre, fuego, pirógenos endógenos, ¿ya? Ahora, aquí faltan dos muy importantes. ¿Cuáles más causan fiebre? Y al mismo tiempo incluso hasta dolor. Vamos a preguntarle a... ¿quién más está por aquí? Dani. No me acuerdo. Ok. Pauli, creo que ibas a prender el micrófono. No sé si también es el interferón gamma. En mucha menor medida. Es parte de los pirógenos de este tipo, pero en menor medida. Pero sí, sí causa. Ah, ya. Hay una más. Bueno, dos de hecho, que es de origen Es la prostaglandina. perfecto. De origen lipídico. ¿La prostaglandina cuál? Yo la E. La E, La E2. la E2. Y la D2 en menor medida. Pero lo más importante, la E2. Si les dan de opción la E2 de la. ¿Sí? Muy bien, chicos, muy bien. Ahora sí veo que se han leído, muy bien. Se han leído. Perfecto. Ya. Por aquí está lo de la sepsis que yo les indiqué. Eh, ok. Reparación tisular. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de reparación tisular, nosotros comenzamos a hablar mucho de fibroblastos. Comenzamos a hablar mucho de qué? De reparación. Entonces, tengo tres tipos de células, ¿sí? Células tales, tales y tales. ¿A qué me refiero con esto? Hablo de mitosis. Células que pueden o no dividirse, que se dividen mucho, que no se dividen. ¿Cuáles son esas células? Los tejidos lábiles o las células lábiles pues están en constante división mitótica. Tejidos estables están en G0, pero pueden entrar al ciclo celular. Tejidos permanentes no se vuelven a dividir nunca más en su vida, como las neuronas, la retina, la córnea, el órgano de Corti. Muy bien. Ya, ya. ¿Cuáles son las moléculas implicadas en la reparación del hígado?
Vamos a ver. Camilo, ¿Me puedes repetir la pregunta, Gabriel? ¿cómo se repara el hígado? ¿Cuáles células, cuáles moléculas y cómo se produce la reparación hepática? A ver, eso de la reparación hepática. Mi querida Oda dice los hepatocitos, los Cuffers y la interleuquina 6. Lo que dijiste es perfecto, mi querido. ¿Sí? El TNF-alfa, cuando hay una inflamación, un daño, un estrés, un corte, produce en el buffer interleuquina 6, el cual estimula el hepatocito y el hepatocito comienza a dividirse, pasa de G0 a G1. ¿Por qué? Porque aumenta el factor de crecimiento epidérmico, el factor transformante beta, perdón, alfa, y aumenta el factor de crecimiento hepático, growth factor hepático, prolifera. ¿Sí? Puedo quitar hasta el 90%. Me parece muy exagerado, la verdad. Guyton les dicen 70%. Pero aquí les dice que si ustedes cortan el 90% del hígado, desde ese 10 sobrante, el hígado puede volver a regenerarse. ¿Sí? Muy bien. ¿Quiénes se encargan de reparar? Pues ustedes saben que son los macrófagos de Medos. Pero ahora quiero ver, ¿cómo reparo el tejido en cuanto a la angiogenia? ¿Cuáles son moléculas angiogénicas y cuáles son moléculas que inhiben la angiogenia? Eh, Katia, Nayara, No sé. ah, ok, Angie, Poyéticas. las angiopoyetinas, ¿cuáles son? Muy bien. Sí, ¿cuáles son? Ah, ¿cuáles son? Ah, 1 y 2. no, no son bonitas las ideas. ¿Cuáles son las angiopoyetinas? Angio 1, Angio 2. Factor de crecimiento epidérmico Ah, vascular, ¿sí? Y y, las angiopoyetinas como tal, y ¿verdad? una preguntita, no sé si estoy confundida ahí. ¿También iban los factores de crecimiento de fibroblastos o no? Sí. Y muy bien, sí, sí, perdón, disculpen, las angiopoyetinas unidas. Tienen razón, Arisa. Tienen toda la razón, disculpen, yo me he equivocado. Sí. Según yo me acordaba que estas eran las angioestatinas, las que inhibían el crecimiento vascular. Pero sí, son angiopoyetinas, muy bien. Perfecto, Arisana. Muy bien, me llena de orgullo. Lean, lean así, guambras, así. Perfecto. Ah, si les estuviera diciendo piedras, yo también, ustedes creen que es mentira. ¿No? Sí, siempre reviso, por supuesto, pero muy bien, muy bien. Ahora sí, ¿cuáles son las, bueno, ya les dije las angiostatinas, ¿no? Muy bien. Vamos a ver qué más les puedo preguntar de aquí. Ya. ¿Cuáles son las enzimas que se encargan de remodelar la matriz extracelular que pudo haber crecido fibrótica? ¿Ya? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas enzimas que se encargan de remodelar la matriz extracelular? Metaloinproteinasas. Las metaloinproteinasas son enzimas producidas sobre todo por quién? Por los natural killer, perdón, por los neutrófilos. Se encargan de remodelar, ¿ok? Como por ejemplo, ¿se acuerdan que el neutrófilo tenía colagenasas, gelatinasas, elastasas, ¿sí? Para remodelar la matriz extracelular que puede estar, por decirlo así, ampliamente desarrollado de manera cicatrizal brusca, ¿sí? Y debo reparar yo. ¿Mm? Bueno, esto habitualmente nos preguntan. Ya. ¿Qué es la cicatrización por primera intención y qué es la cicatrización por segunda intención?
Vamos a ver si hay alguien. ¿Quién está por aquí? Stephanie. No, no recuerdo la verdad. Ok. Pau. Bueno, lo que dice aquí, que la cicatrización por primera intención es cuando solamente afecta a una de las capas y la secundaria, pues más de una capa. Cuando se afecta más de una capa, perfecto. Si ustedes se cortan poquita la piel, pues puede volver a recuperarse, pero si se rompen todas las rodillas, se cayeron jugando fútbol y se rasparon horriblemente, pues no hay chance, no hay vuelta atrás. ¿Ok? Muy bien. Honestamente, de esto lo que yo les he preguntado es como que lo más importante. Obviamente no puedo preguntarles todo porque es un montón de cosas. Pero ustedes sí pueden preguntarse. En este momento ya les mando el Word para que ustedes escriban preguntas. Preguntas bien desarrolladas por Dios, serán ordenadas. La otra vez que veas, se les dice, ¿no? Si yo pongo pregunta uno, 2, 3, 4, 5, continúe 6, 7, 8, 9 y 10, ¿no? Y así hasta abajo. Uno pone pregunta uno, 2, 3, 4, 5, el otro pone las respuestas acá, se han ordenado. En una parte va a estar las preguntas, ¿sí? Y abajo van a estar las respuestas. Entonces, pregunta uno, pues abajo respuesta uno. Pregunta 15, pues respuesta 15, ¿sí? Pues Dios, serán ordenados, ¿sí? ¿Les sirvió este ejercicio? ¿Les ayudó este ejercicio la anterior vez? Sí. ¿Sí les ayudó? ¿A los demás no? A mí sí. Salieron, Algunas salieron, sí, salieron preguntas de ahí. algunas había parecidas. ¿Qué? Muy bien, esa es la idea. Que primero estudien, segundo, traten de pensar como docentes y pensar qué les puedo preguntar a los chicos si les quiero torturar o qué creo que es importante, ¿ya? Entonces, si están de acuerdo, mis chicos, les voy a mandar el Word para que hagan, ¿sí? Cada uno ponga una pregunta, cada uno ponga tres preguntas, ¿sí? De inflamación y tres preguntas de complemento, ¿ya? Tres preguntas de inflamación y tres preguntas de complemento. O dos y una. Una sepsis, una mastocita, yo qué sé, y natural killer, ¿ya? Pongan cinco preguntas de lo que ustedes quieran, ya, mejor. Traten de ser equilibrados. Cinco preguntas de lo que ustedes quieran. Revisarán, verán que como ustedes mismos dicen, sí funciona el ejercicio, ¿ya? Comencé a hacer esto en segundo y en cuarto semestre y les funcionó. Entonces, por eso hago con ustedes ahora, porque en verdad funciona. Vamos con el complemento. Voy a torturarles con el complemento. Muy bien. Antes de olvidarme, la selectina E y P reconoce a un antígeno de los leucocitos con el cual puede adherirse. ¿Cuál es ese antígeno? El Cinco. Cialil Lewis. El del Cialewis. Perfecto, el antígeno Cialewis. Muy bien. Entonces vamos a comenzar con esto. Ya, muy bien. Esto sí es más sencillo de preguntarles. A ver, rapidito, responderán rapidito, ¿no? Vamos en orden. Cami Moya. Mi querida Cami, ¿dónde se producen la mayoría de proteínas del complemento? En el hígado, Perfecto, en el hígado. ¿Y las demás? mm, no sé. En macrófagos, Las... neutrófilos, ah, bueno. los linfocitos, los otros leucos. ¿Bien? Muy bien. ¿Cuál es el fin principal del complemento? Mi querida Angie, Eliminar los perdón, eliminar los microorganismos de sustancias extrañas, ¿cómo? ¿Cómo específicamente? destruyendo directamente el patógeno y ¿Pero cómo? facilitando la fagocitosis por
Bueno, no es fagocitosis, es opsonización. Ya, pero Y ¿cómo destruye la aumenta- patógeno? y aumentando la inflamación. Ay, no me acuerdo. Perforando, no. A ver, Muy bien, formando el complejo de ataque de membrana, perforando la membrana, perfecto. ¿Sí? El fin principal del complemento es formar el complejo de ataque de poro a la membrana. Ahora, que en su momento liberen 1 millón de moléculas y esas ayuden a otras cosas, pues chévere, ¿ya? Muy bien. Las 3 vías tienen como fin ¿qué? Camilo, las 3 vías de activación tienen como fin ¿qué? A ver, una era la que es la más propensa no, 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 no. A ver, todo era el pollo del arroz con pollo de la noche. No era generar el C3 convertasa. La La C3 C3B convertasa. Perfecto. Perfecto. Es el pollo del arroz con pollo de la noche. Muy bien. Que dijiste espectacular. Muy bien. Perfecto. Dani, mi querida Dani Kinga, ¿con qué moléculas o qué reconoce cada vía? Cuéntame las 3 vías y cómo se activa cada vía. Cuéntame qué reconoce las lectinas y con qué receptor. ¿Qué reconoce la vía clásica, la vía alternativa? Ya, a ver, la vía de las lectinas reconoce eh, manosa y Ya. A ver, las lectinas, ¿qué reconocen? azúcares. Carbohidratos, perfecto, azúcares. Ahora, si me das un ejemplo, me dices, verás, el receptor MBL, el receptor que liga manosa, reconoce manosa. Bueno, ¿cuál más? Da más ejemplos del libro. La ficolina L que reconoce glucanos Perfecto. y las ficolinas H y S que reconoce azúcares acetilados. Deben acetil glucosaminas. Perfecto. Muy bien. La vía clásica, ¿qué reconoce? ¿Y con qué? Reconoce, o sea, estas van a ser activadas por proteínas C reactiva, las pentraxinas, em, y se van a unir a un, ¿cómo se llama? Se va a unir a un antígeno Ajá, a través del anticuerpos. reconocimiento de pentaxinas, PCR, la proteína amiloide, alfa, las inmunoglobulinas. Perfecto. ¿Y la vía alternativa, cómo se activa? Lo mismo, mi querida Dani. La alternativa, o sea, se supone que se puede activar por muchas cosas, pero por eso dentro de esas va a reconocer a microorganismos que no tengan ácido ciálico, creo que era. Ácido ciálico, perfecto. También va a reconocer el simosan y la inulina, ¿no es cierto? Sí. Muy bien, perfecto, Dani. Muy bien, perfecto. Polisacáridos también era. Sí, lipopolisacáridos también puede ser. Perfecto. Ujú, muy bien. Ya está aquí. Ok. ¿Qué moléculas? Vamos en orden. ¿Quién está acá? Arisdanas. ¿Qué moléculas se usan para la activación? Sí, la activación de la vía clásica, la vía alternativa y la vía de las lectinas. Ya, a ver, según lo que me acuerdo, eh, esperen, no era la C1. C1, perfecto. Pues C1, ¿qué? Oh, Muy bien, Aridana. Ese es el espíritu. C1, ¿cuál más? ah, C3, No. ¿no? En esa, ¿no era? Todas llegan a activarle al C3. El C3 es de la vía común, de C3 a C1. Ah, Ya me acordé. Ya, ¿cuál es ok, más? pero no se une la inmunoglobulina M y la G. Eso es el reconocimiento. Ya sabemos que reconocemos con inmunoglobulinas a antígenos y de ahí llamamos a las proteínas de activadores. ¿Cuáles son los activadores? Mm,
No eran los. No, no. A ver, les ayudo. C1R, C1S, ¿ya? De aquí. Ya. C2 Bueno. y C4. De la vía alternativa, Um, ahí sí no era el. No, ahí sí no era el C3. Dame. repito, el C3 es de la vía clásica, de vía Yo, perdón. properdin, factor D y ausencia de factor H, ¿no es cierto? Ay, sí, ausencia Sí, de sí, ya Sí, me perdón, acordé. perdón. Y de las lectinas arisdanas, muy bien, van muy bien, no se preocupen. Mm, ¿Cuál era la más P? Perfecto, más Uno y P1, dos. 2, 3 y S. ¿Qué hace la 1, la 2, la 3 y la S? Uy, a ver. Muy bien. Siguiente. No sé si van a decir, a ver, arizanas, díganlo. No, ya no, dale nomás. Ok, mi querida Emily, ¿qué hace más P1, 2 y 3 y S? Mi querida Stephanie, ¿qué hace más P1, 2, 3 y S? Pauli, A ver, la más P1 va a fragmentar directamente a C3. perfecto. La más P3 activa el properdin. Activa el factor D de la vía del properdin, perfecto. Ajá. Y el más P2 y el más PS van a activar a C4. Muy bien, funcionan similares a C1Q y C1S. Perfecto, muy bien. Pauli, aprovechando que estás de una vez, ¿qué hace C1Q, C1R, C1S? Van a separar a C4 y C2 para formar Pero, la convertasa pero, de C3. muy bien, pero ¿cómo se ensambla el complejo? Aquí está la inmunoglobulina. A ver, se une a C1, no sé. C1Q se une a la fracción constante de la inmunoglobulina. ¿A qué parte específicamente? Al CH2 de la inmunoglobulina, ¿se acuerdan? Es que esa vía no la entendí muy bien. Y te la Ok, quería preguntar, pero luego. ok, ya le revisamos una breve repaso último, ¿ya? Ajá, solo es. CH2. CH2. La inmunoglobulina tiene en su fracción constante una región que se llama CH2. Ahí se une la C1Q. Y llamo a 12-1Rs y 12-1S. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿De ahí qué pasa? Yo les expliqué, esto es confuso, pero yo les expliqué esto. ¿Cuál se rompe? Aquí me quedé. Katia, ¿cuál se rompe? O sea, ¿se rompe solo o le rompe? Cuéntame después, ¿qué sigue después de que A ver, C1Q se une ya, a la fracción C1Q constante? se une y va a venir C1R y C1S, que C1R era el que se rompe. O sea, puedo hacerlo así como que se rompía solo. Bueno, a ver, primero venían dos, porque son dos. Vienen dos C1s R y dos C1s S. Los dos C1s R eran los que se rompían solos y los dos C1s S se rompían, pero por ser dos C1s R. ¿Perfecto? Y gracias a eso ya podían los dos C1s S romper a lo que era C4 en C4A, C4B. Y después se rompían, ellos mismos también rompían a C2, que era C2A, C2B. Perfecto. Lo que dijiste es espectacular, Katia. Lo que dijiste es espectacular. Perfecto. Vamos a la siguiente pregunta. Muy bien, muy bien. Están estudiando, me alegra mucho. A ver, mi querida Nayara, ¿cuáles son los anticuerpos más fuertes para activar la vía clásica? Los IgM. Y bueno, de ahí sí hay dos IgGs. Ya, muy bien, los IgM, perfecto. ¿Por qué? Porque son pentaméricas y luego va Ig, G, A, luego la G, luego la E y luego la B. Perfecto, en ese orden, ¿no es cierto?
Muy bien. Muy bien. Lo que están diciendo es espectacular. Vamos con la siguiente partecita. Muy bien. Por favor, ¿quién toca ahorita? Bueno, creo que no puedes hablar, no te preocupes. Mi querida Pau, por favor, cuéntame cómo se forma el complejo de ataque de membrana una vez activé al C5. A ver, ¿cómo era la pregunta? Una vez activé al C5, ¿cómo se forma el complejo de ataque a la membrana? A ver. O sea, bueno, primero implica lo que es la C5 convertase, ¿cierto? ¿Ya? Que esta ¿Sí? va a dividir, al igual que pues en la C3, en C5A y C5B. ¿Ya? Entonces, de igual manera, es como una secuencia, ¿no? En la que implica el C5, C5B, el C6, C7 y C8 y C9. Entonces, en orden, es que el C5B se va a unir al 6, 7, 8 y algunas moléculas del C9. Y esto va a crear un poro que es el que permite el complejo de ataque a la membrana, que al final nos va a dar la lisis. ¿El C8? ¿Qué hace? El C8 es especial. Y no sé. ¿Recuerdas que comienza a Iniciaba romper un poquito la membrana? iniciaba el daño a la membrana. Perfecto, Camilo. Iniciaba el complejo de ataque a la membrana. Comenzaba un poquito a meterse dentro de la membrana. Pero ¿te acuerdas cuál era el que podía por completo? El C9. ¿Sí? ¿Cuántas moléculas de C9? ¿Cuántas moléculas de C9 podían formar ya el poro? ¿Eran 6? 6 o Al más menos, moléculas. al menos 6. Perfecto. Lo que dicen es espectacular. Sí, al menos 6. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Aprenderás a los microorganismos que atacan la vía de las lectinas, ¿no? Streptos, listerias, criptococos, cándidas. ¿Sí? Ok. Muy bien. Correcto. Ahora sí, voy a comenzar a preguntar. Más puedo preguntar. Vámonos para acá. A ver. Vámonos para acá, mis chicos. Muy bien. El C3 se rompe y forma C3A y C3B. Y el C3B se rompe. ¿En qué se rompe el C3B, Pauli? Te toca ahorita. A ver, ¿cómo? Aquí están lo de los pirógenos, ¿no? Lo de los pirógenos que les había contado. Los endógenos, interleuquina 1, 6, TNF, interferones, la prostaglandina E2. Actúan sobre los receptores de P3 del hipotálamo y causan fiebre, ¿no? Los pirógenos exógenos, pues son todos los microorganismos, ¿no? Pirógenos endógenos, las moléculas que yo produzco. Pirógenos exógenos, todo lo de afuera. Eso verán en fiebre en quinto semestre, ¿no? Ahora, mis queridos chicos, pregunta, la pregunta que te dice Pauli. El C3B, ¿en qué se rompe? En C3B, en C3G y en C3PI. C3BI, perfecto, C3D, C3G y C3E. ¿Y qué hacen ellos? O sea, ellos estaban inactivos. O Mejor dicho, cuando el C3B se rompen estos. ¿Y estos qué hacen? El C3D y el C3G estimulaban a los linfocitos B. El C3BI actuaban como opsonina. Y el El- C3G no me acuerdo. los tres actúan estimulando a los linfocitos B. Y el C3BI era importante para activar la vía del properdin y actuar como opsonina. Perfecto. Perfecto. Lo que dicen es perfecto, chicos. Vámonos.
Los receptores es mucho de memoria, ¿no? Los receptores sí es full memoria, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el IC3B, el C3D, estimula a los linfocitos B para que busquen anticuerpos, ¿ya? ¿Con qué reconoce el linfocito B? Con el CD2, ¿de acuerdo? El C1Q es receptado por el receptor C1Q, macrófagos, polimorfos, plaquetas. Estimula fagocitosis, destrucción de complejos autoinmunes, ¿sí? Mucha memoria, ¿de acuerdo? Síguelo. Ya, de aquí, a ver, ¿qué considero yo que es más? Ay, sí, sí, sí. Esto sí no les puedo dejar pasar porque esto sí les van a preguntar. Incluso más que lo de arriba. ¿Qué pasa si no tengo el CD59? Cami Moya, por favor, mi querida Cami. ¿El sé cuál? El CD. A ver, bueno, sabes que mejor esto nos va a torturar porque esto, obviamente, estoy seguro que no lo pueden recordar con tanta facilidad como lo anterior en la clase que yo les di. Pero, ¿se acuerdan que les conté que el eritrocito es capaz de protegerse del complemento y del ataque de otras células, aun cuando no tiene HLA1? ¿Por qué? Porque tiene el CD46, 55 y 59. Con el CD46, ¿sí? Yo me protejo de la actividad del C3b y C4b. Si no tengo CD46, pues produzco el síndrome hemolítico urémico. CD46, síndrome hemolítico urémico. CD46, síndrome hemolítico urémico. Si no tengo el CD59, pues tengo la hemoglobinuria paroxística nocturna. Si no tengo el CD55, ¿de acuerdo? Aquí, bueno, no hay mayor patología, ¿no? Pero igual es importante el CD55, ¿sí? Acordarás, ¿no? CD46, ¿sí? Era la hemoglobinuria paroxística. No, no, perdón, es el CD59. La de arriba del síndrome hemolítico urémico. La CD46 es el síndrome hemolítico urémico y el CD59 la hemoglobinuria paroxística nocturna, ¿sí? Muy bien. El complemento ataca principalmente a qué microorganismos. Eso sí lo deben saber y eso sí yo sí les di. ¿A qué microorganismo ataca principalmente el complemento? Y eso decía el Robbins. ¿Recuerdan del Neisseria gonorrea y la Neisseria meningitidis? Y cuando no tengo el complemento, esos atacan y crean muchos estragos, ¿sí? La Neisseria gonorrea y la Neisseria meningitidis, muy importantes. Estafilococo aureus, estafilococo epidermidis, ¿sí? Ok, eso es importante, ¿no? Los receptores del complemento pueden actuar como vehículos para que entren los microorganismos a la célula. Por ejemplo, el Epstein-Barr puede entrar a los linfocitos B por el receptor CR2, ¿sí? Sarampión, adenovirus, herpes, citomegalovirus, Neisseria, entran por el CD46, ¿sí? El VIH, ¿sí? Puede entrar por el CD4 y por el receptor CR3. Esto tratarán igual de revisar, ¿no? Igual es memoria, ¿no? No hay mucho yo que les pueda explicar de esto, más que ejemplo, se me ocurre decirle del VIH, comento por el CR3 acabos es memoria, ¿sí? Muy bien, ¿qué más les puedo preguntar de aquí? No, así, la hemoglobinuria paroxística nocturna, ¿sí? Síndrome hemolítico urémico. Esta enfermedad es un poco más rara, pero la neuromielitis óptica, ¿sí? Y la degeneración macular, ¿de acuerdo? Como ven ustedes, conocen la mayoría, conocen casi todo, lo que les falta es pequeños detalles. Traten de revisarlos, aquí están las moléculas clave, cada proceso, ¿sí? Aris Danas, ¿de dónde ha sido el C3? Eh, de Moléculas comunes en las etapas finales de las 3 vías. De las vías comunes, de la vía común.
¿Sí? Muy bien, mis chicos. Si no hay nada más que decir, si no tienen preguntitas, les dejo para que sigan repasando. En este momento les mando el Word. Por favor, sean conscientes de las preguntas que hacen. No le pidan a ChatGPT que haga. Traten de hacerlas ustedes porque les sirve para repasar. Yo también ya voy a poner mis 5 preguntas de las cosas que no me acuerdo. Una de mis preguntas va a ser cuáles son las angiopoietinas, ¿ya? Y con eso repasan ustedes, repaso yo, repasamos todos y nos va bien a todos. ¿Ok? No se olviden de hacer eso. Les agradezco mucho. Les deseo la mejor de la suerte en esta semana. ¿Sí? La siguiente ya salimos a vacaciones. Y salimos del 19, ¿no? Por Dios. Listo, mis chicos. Les agradezco un montón. Cuídense. Tienen dudas, pues quedan al final. Y no les agradezco demasiado. Descansen, por Dios.